Hola, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a esta nueva exploración de Decodificando tu estándar de competencia. Hoy nos vamos a meter de lleno, a analizar un documento que es fundamental para quienes viven y respiran el café de especialidad en México. Hablamos del estándar de competencia E0350, dedicado al tostado de café. Vamos a usar como guía extractos del propio documento oficial. La misión de hoy, pues desmenuzar qué significa este estándar, por qué es relevante y sobre todo cómo está construido, ver qué se evalúa para demostrar que alguien domina de verdad este arte y esta ciencia. Así que vamos a desentrañar este estándar. Precisamente, este estándar, el EC350, tiene un propósito muy claro. Quiere ser la vara con la que se mide, bueno, con la que se evalúa y certifica a los operadores de tostadores de café. Busca, digamos, unificar criterios, definir las buenas prácticas que distinguen a un profesional. Y para lograrlo, se enfoca en tres actividades clave que un tostador debe dominar. Primero, saber evaluar la materia prima, o sea, el café verde. Segundo, diseñar y ejecutar los perfiles de tueste. Y tercero, algo crucial, mantener en buen estado la máquina, la tostadora. Y es interesante porque no solo sirve para, bueno, para colgar un certificado en la pared, ¿no? El documento mismo dice que es una base sólida para crear programas de capacitación. Y un detalle importante, para obtener esta certificación no hace falta un título universitario. Se centra totalmente en la habilidad demostrada. Efectivamente. Y hay un dato que nos da una idea del camino, la experiencia que se sugiere. El estándar calcula que para lograr esta competencia hacen falta unas 960 horas de práctica laboral, tostando café, claro, o bien una combinación, 160 horas de experiencia más unas 40 horas de capacitación formal. Vamos, que esto nos dice que no es algo que se aprenda de un día para otro, requiere dedicación y práctica real. Entendido. Ahora, aquí viene una parte clave para entender su alcance, la estructura. Este estándar está catalogado en el nivel 2 del Sistema Nacional de Competencias. Pensemos en este sistema como el gran mapa de habilidades laborales en México, ¿vale? Un nivel 2 implica que describe tareas que, bueno, aunque requieren pericia, son en su mayoría rutinarias, predecibles, y a menudo se realizan siguiendo instrucciones o coordinándose con otros compañeros. Especialidad, la AMC, se aprobó allá por mayo de 2013 y se publicó oficialmente en agosto de ese mismo año. Tenía una vigencia inicial de 3 años, tanto el estándar para su revisión como el certificado que alguien pudiera obtener. Y aunque el título es muy específico, operador de tostador de café, que de hecho se reconoce como una ocupación importante del sector, el estándar lo conecta con clasificaciones más amplias. Por ejemplo, el SIAN, que es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, usado para estadísticas, pues lo ubica dentro del comercio al por menor de alimentos. Nos da una idea de dónde encaja esta actividad en el panorama económico general. Aquí es donde realmente empezamos a decodificar, Lo fascinante es cómo el estándar descompone una habilidad compleja, la divide para poder evaluarla de forma objetiva. Se estructura en tres grandes bloques, tres elementos, que corresponden a esas funciones esenciales que mencionamos antes. El elemento 1, con código E1172, se llama evaluar el café verde. El elemento 2, código E1173, es confeccionar y operar perfiles de tostado. Y el elemento 3, E1174, es dar mantenimiento a la máquina de tostado de café. Tiene lógica. Es como dividir una misión grande en etapas más manejables, ¿no? Para entender la profundidad de este estándar, ¿qué tal si nos asomamos con más detalle al elemento 1? ¿Qué implica realmente evaluar el café verde, según el E1172? Parece el punto de partida obligado. Absolutamente. Y es crucial, porque la calidad final empieza justo aquí. Este elemento exige varias acciones muy específicas. Primero, identificar perfectamente el lote. O sea, saber quién es el proveedor, qué especie y variedad de café es, cuántos sacos son, dónde están almacenados. Y muy importante, qué proceso post cosecha se le aplicó. Si fue lavado, natural, honey. La trazabilidad es fundamental. Vale. Y luego viene algo que suena muy técnico: elaborar la muestra para el análisis. Lo es, y por una buena razón. Aquí el estándar pide usar un instrumento llamado calador. Es como una sonda para extraer granos de los sacos. Y las reglas son estrictas, dependen del tamaño del lote. Por ejemplo, si tienes 10 sacos o menos, debes tomar muestras de cada uno. Sí, de cada uno.
Si son más, hay reglas para asegurar que la muestra sea representativa, como muestrear al menos 10 sacos o el 10% del total si son más de 100. El objetivo de tanto detalle no es complicar las cosas, ¿eh? Es asegurar que la pequeña cantidad de café que vas a analizar refleje fielmente la calidad de todo el lote. De eso depende la evaluación justa y la consistencia del tueste después. Entiendo. Se busca evitar que una muestra pequeña, que quizás por casualidad tenga granos muy buenos o muy malos, te dé una idea equivocada del conjunto. Justo eso. Esas muestras iniciales se combinan en una muestra compuesta de al menos 1,5 kg. Se mezcla bien y luego se aplica una técnica llamada cuarteo. Imagina que haces un montón, lo aplanas, lo divides en 4 partes y descartas 2 partes opuestas. Repites esto hasta que te quedes con una muestra final representativa de unos 300 gramos. Es un método estandarizado para reducir el tamaño de la muestra sin perder esa representatividad tan importante. Ya veo. ¿Y con esa muestra representativa en la mano, qué sigue? Pues el análisis físico y organoléptico. Aquí se revisa todo. El olor, huele a café fresco o hay notas extrañas, a moho, a fermento. Para esto se referencia la norma mexicana NMX-F-158, que es básicamente el estándar nacional que define las clasificaciones de calidad para el café verde. Se mide la humedad, un factor crítico para el tueste. Se clasifica el color general, también según esa NMX-F-158. Se busca homogeneidad en color y tamaño. Y muy importante, se buscan y cuentan los defectos, como granos quebrados, negros, agrios o materia extraña. Siguiendo otra norma, la NMXF 162, que es el estándar que especifica cómo contar y ponderar estos defectos. Cada detalle cuenta para predecir el potencial en taza. ¡Wow! Es casi un trabajo de detective sobre el grano, ¿no? Y después de este examen físico viene la prueba de fuego, digamos. Algo así, sí. Se realiza un tueste de muestra, generalmente con una pequeña tostadora de laboratorio. Se tuestan unos 100 gramos o más. El estándar pide controlar el proceso, precalentar, cargar el café y tostarlo en un tiempo determinado, usualmente entre 8 y 12 minutos, hasta alcanzar un nivel de tueste medio. Este nivel se define con precisión, a menudo usando una escala llamada Actron, que es una medida estandarizada del color del café tostado, buscando un valor específico como 58 más menos 5, o lo que acuerden comprador y vendedor. Y el enfriamiento debe ser rápido, en menos de 3 minutos, solo con aire, para detener el proceso de tueste de golpe. Y esa muestra tostada es la que finalmente se cata, ¿cierto? Para probarla. Correcto. Es la evaluación sensorial, el famoso cupping o cata. Se preparan varias tazas para asegurar consistencia. El estándar menciona una proporción específica, 8,25 gramos de café por 150 mililitros de agua. El café se muele justo antes de catar, con un tamaño de partícula particular. Mencionan una criba número 20 US estándar, que significa un molido medio grueso específico ideal para este tipo de evaluación. Se evalúa primero el aroma del café molido en seco, la fragancia. Luego se añade agua caliente, se rompe la costra que se forma y se huele el aroma húmedo. Después, a probar. Se evalúan atributos clave como la acidez, el cuerpo, el sabor, el dulzor, el regusto, utilizando un formato estandarizado, como el de la norma mexicana NMX-F177, que es un protocolo detallado para la cata de café, o algún otro formato acordado. En resumen, el elemento 1 es un filtro de calidad exhaustivo antes de comprometer todo un lote al tueste principal. Queda clarísimo que evaluar el café verde es mucho más que echarle un ojo. Muchísimo más. Ahora, si alguien realiza todos estos pasos meticulosamente, ¿cómo demuestra que lo hizo bien según el estándar? ¿Cómo se evalúa eso? Excelente punto. Aquí es donde entran los productos evaluables que define el estándar. No basta con hacer. Hay que generar evidencia tangible, pruebas. Para este elemento 1, los productos clave son, primero, las propias muestras de café verde que preparaste, la compuesta de 1,5 kg y la representativa de 300 gramos. Deben estar bien etiquetadas, ser homogéneas. Segundo, los resultados documentados del análisis físico, el porcentaje de humedad, la clasificación del color, el conteo y tipo de defectos. Todo expresado correctamente. Tercero, la muestra que tostaste para la cata junto con el registro del tiempo de tueste, el color Agatron alcanzado, el tiempo de enfriamiento y la evidencia de que preparaste las tazas con la proporción correcta.
Y cuarto, el reporte final de evaluación sensorial, con la calificación del lote según el formato NMX-F177 o el que se haya acordado. Es decir, se evalúa el proceso a través de sus resultados concretos y documentados. Tiene todo el sentido para una certificación. Pero el estándar va más allá del hacer y el demostrar, ¿verdad? También habla de conocimientos y actitudes. Así es. No puedes hacer bien algo si no entiendes el porqué. El estándar exige un nivel de comprensión, o sea, entender los procedimientos de evaluación física y sensorial. Saber aplicar correctamente las normas mexicanas relevantes, la NMX-F 107 para muestreo, la 158 para clasificación, la 162 para defectos, la 177 para cata, es entender la base técnica de cada paso que das. Y luego están las actitudes, los hábitos y valores que son fundamentales en cualquier profesión, pero especialmente en la alimentaria. ¿Cuáles destaca el estándar aquí? ¿Qué actitudes son importantes? Pues dos principales: limpieza y orden. Para limpieza se refiere tanto al aseo personal, estar bañado, afeitado o con cubrebocas, uñas cortas, sin joyas, etc., como a usar ropa de trabajo limpia y adecuada. Incluso hace referencia a la NOM 093, que es la norma oficial mexicana sobre prácticas de higiene para procesar alimentos. Y para orden, se enfoca en mantener el área de trabajo y los materiales organizados, no solo por eficiencia, sino por seguridad e higiene. Son la base del profesionalismo, ¿no? Totalmente. Muy completo este primer elemento. Nos da una fotografía muy clara del nivel de detalle. ¿Y qué podemos decir de los otros dos elementos? El E1173 sobre confeccionar y operar perfiles de tueste y el E1174 sobre mantenimiento. ¿Siguen esta misma lógica? Absolutamente. Siguen la misma estructura: desempeños clave, productos esperados, conocimientos requeridos y actitudes, hábitos o valores. Si quieres, los repasamos brevemente para tener la imagen completa. No tan a fondo, pero sí ver de qué van. Perfecto, sí. Démosle un vistazo rápido para entender el alcance total de la competencia que cubre el estándar. Vale. El elemento 2, confeccionar y operar perfiles de tostado, es, digamos, el corazón del oficio. El tueste en sí. Implica tomar la información del elemento 1, del análisis del verde, y usarla para diseñar una curva de tueste teórica. Es un plan de cómo aplicar calor a lo largo del tiempo para ese café en concreto. Luego, claro, hay que ejecutar ese plan, aplicar procedimientos de seguridad, el fuego es un riesgo real en el tueste, precalentar la máquina, cargar la cantidad correcta de café verde y operar el tostador monitoreando y controlando las fases críticas del tueste. El secado inicial, la famosa reacción de Maillard, donde se desarrollan muchos sabores y aromas, la caramelización de azúcares, todo hasta alcanzar el punto exacto deseado. Después, enfriar el café rápidamente, tomar muestras para control de calidad y asegurarse de almacenarlo y etiquetarlo correctamente para mantener la trazabilidad. Uf, suena un baile delicado entre la planificación y la reacción en tiempo real, ¿no? ¿Qué conocimientos y actitudes pide este elemento? A ver, los conocimientos se centran en termodinámica aplicada al tueste, como diseñar perfiles para diferentes cafés y objetivos, el manejo seguro de la máquina específica que uses y los protocolos de emergencia, sobre todo contra incendios. Las actitudes clave aquí son velocidad de respuesta, porque el tueste avanza rápido y hay que ajustar sobre la marcha, honestidad, para registrar fielmente lo que sucede sin autoengaños, y concentración total, porque una distracción puede arruinar un lote entero. Entendido. ¿Y el elemento 3? ¿El de mantenimiento? Que a veces se nos olvida que las herramientas necesitan cuidado para funcionar bien. Fundamental. El E1174, dar mantenimiento a la máquina de tostado, cubre desde preparar la máquina, a veces desmontando partes como ductos, hasta la limpieza profunda. Y no hablamos solo de quitar el polvo, ¿eh? Hay que eliminar el tamo, que es la cascarilla del café que se desprende, restos de café, y sobre todo la grasa y el alquitrán que se acumulan con el tueste. Son pegajosos y pueden ser inflamables. También incluye lubricar partes móviles, según indica el fabricante, revisar si hay piezas desgastadas y, claro, volver a montar todo correctamente. ¿Y qué se necesita saber y cómo hay que ser para este elemento? ¿Qué conocimientos y actitudes? El conocimiento clave sobre los procedimientos de limpieza y mantenimiento específicos para ese tipo de tostador que manejas. Saber qué partes son críticas y cómo cuidarlas. También incluye saber cómo actuar si hay una emergencia, como un fuego dentro del tostador.
Las actitudes destacadas son la actitud de servicio, entender que el mantenimiento no es una tarea menor, sino esencial para la calidad y la seguridad, y la cooperación, porque a veces se necesita trabajar en equipo para una limpieza a fondo, por ejemplo. Y aquí se ve claramente la visión integral del estándar, ¿no? Para ser considerado competente, no basta con ser un artista del tueste, digamos, el elemento 2. Si no sabes evaluar tu materia prima, elemento 1, o si tu equipo está sucio y es un peligro, elemento 3. La certificación evalúa el dominio del conjunto. Queda muy claro. Entonces, recapitulando un poco, el estándar EEC 350 es como un mapa detallado. Divide la compleja tarea del tostado de café en México en 3 grandes territorios: la evaluación inicial del grano verde, el diseño y ejecución del tueste en sí y el cuidado del equipo. Es una guía súper estructurada, la verdad. Definitivamente. Y para cualquiera que esté en el mundo del café o quiera entrar, entender este estándar es clave. Demuestra que ser tostador profesional hoy en día va mucho más allá de la intuición o de tener buena mano. Implica conocimientos técnicos, seguir procedimientos rigurosos, basados en normas, y tener actitudes profesionales muy concretas. Una certificación basada en este ES es una señal de que esa persona ha demostrado un dominio integral y serio del oficio. Sin duda, refleja una profesionalización importante del sector. Ya no es solo aventar café a la máquina y a ver qué sale. Y esto nos deja pensando. Al ver este nivel de detalle, la insistencia en seguir pasos específicos, en medir, en documentar, y la referencia constante a normas mexicanas NMX y normas oficiales mexicanas NOM, ¿qué nos dice sobre cómo se busca la calidad en un oficio como el tueste, que muchos ven como una mezcla de ciencia y arte? ¿Hasta qué punto creen que esta estandarización tan detallada ayuda a garantizar consistencia y calidad para todos? ¿O podría quizás ponerle un freno a la innovación y a la expresión más personal del tostador? Es una pregunta interesante, ¿eh?, para reflexionar sobre el futuro del café de especialidad. Una reflexión final muy potente, sí señor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta decodificación del estándar E0350. Esperamos que esta exploración les haya parecido interesante y útil para entender mejor qué implica ser un profesional del tostado de café hoy en día. Si este análisis les ha picado la curiosidad, les animamos a investigar más sobre estos procesos de certificación y también sobre las oportunidades que ofrece el creciente sector del café de especialidad. Hay mucho movimiento ahí. Y por supuesto, si quieren seguir descubriendo y decodificando temas como este, no olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Les dejaremos todos los enlaces en la descripción del video. Nos vemos en la próxima exploración.